Ahora, en segundo lugar, tenemos en el panel a Daniel Labrador. Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con un posgrado... Complutense de Madrid. Complutense, perdón. Pues Complutense de Madrid. Cuenta con un posgrado en Violencia de Género e Ideología de Género por la Universidad Europea de Madrid. Es mediador civil y mercantil por la Universidad San Pablo CEU y acaba de finalizar otro posgrado en Derecho de Familia. Su currículum viene avalado por 20 años de ejercicio, casi completamente dirigidos al derecho de familia y, por añadidura, al derecho penal en el contexto de la violencia de género. Su trayectoria como letrado va unida casi exclusivamente al derecho de familia y a la violencia de género, también adscrito al turno de oficio desde hace 17 años y también al turno de violencia. Daniel, ¿cuáles son las consecuencias procesales y penales en contra de los varones? Bueno, gracias, Reyes, por esta generosa presentación. Buenos días a todos. En cuanto al capítulo de agradecimientos, los haré extensivos al resto de mis compañeros, puesto que andamos así de tiempo. Es difícil añadir algo más a lo que se ha dicho hoy, esta mañana, en esta mesa. Algo más y, además, de esta manera y de esta manera tan elocuente. Pero bueno, permitirme empezar esta exposición tal y como lo haría una compañera de armas, que hoy podría estar aquí mejor que yo explicando estas consecuencias. Me refiero a Giovanna Carril. Giovanna Carril comenzaría esta exposición diciendo que la Ley Integral de Violencia de Género es un desastre, que no funciona. Bueno, la verdad es que los que la conocemos sabemos que no empezaría así, no empezaría con estos términos. Ella hubiera sido más contundente y directamente hubiera dicho que es una mierda. Bueno, para entender cómo la Ley Integral de Violencia de Género, su aplicación es lexiva dentro del marco de seguridad jurídica y el del derecho de familia, es necesario hacer un exordio sobre una cuestión principal que sostiene la ideología y la doctrina hegemónica del feminismo. Os haré un descubrimiento. Para el feminismo, la realidad social es irrelevante. Para el feminismo, lo verdaderamente importante es la percepción que esta sociedad tiene de su realidad. ¿Y cuál es esta realidad? Pues esta realidad no es otra que considerar que la violencia es una característica inherente al hombre por el hecho de ser hombre y que la posición de víctima es una condición de la mujer por el hecho de ser mujer. Cualquier otra realidad ajena a este marco no existe. Y cuando sorpresivamente estas otras realidades se manifiestan, pues se pone de medio lado. Y como bien dice Samuel, a los que queremos visibilizar esas otras realidades nos llaman negacionistas. Bueno, teniendo presente esta condición y que sustenta la hegemonía del feminismo, la Ley Integral de Violencia de Género es la columna vertebral y el máximo logro aquí en España de la ideología de género y feminista. Su artículo 1 circunscribe la violencia en el ámbito privado, más concretamente en las relaciones de pareja. Y claro, como tal, afecta de lleno e impacta de lleno en el derecho de familia. Por lo tanto, y tal y como apuntaba mi compañera Ruth, la violencia de género se ha convertido hoy en una variable determinante en los procesos de familia. Aquí, en los procesos de familia, los abogados tenemos una responsabilidad que va más allá de la estrategia procesal y de la cuenta de resultado de los abogados o del despacho. Esta responsabilidad es, y la debemos de asumir, y aquí hago una crítica a este colectivo, puesto que también tiene culpa como cualquier otro, es evitar el pleito, defender a la familia y, por encima y sobre todo, proteger el interés superior del menor. Instrumentalizar el procedimiento penal para torcer el procedimiento civil, o mejor diría, para prostituir el procedimiento civil, es un atajo tan tentador como devastador. Y esto es incompatible con la responsabilidad que adquirimos los abogados. Es inadmisible.
En cuanto a las consecuencias que efectivamente en los procesos de familia se tienen de estas asimetría de posiciones, me referiré a lo dicho tan ilustrativamente por Ruth en cuanto a las guardias y custodias compartidas, medidas de protección y qué es lo que significa en estas situaciones esas ventajas. Pero en la práctica diaria es una realidad, es esa otra realidad que en los procedimientos de familia la amenaza de la denuncia de violencia de género sobrevuela y planea siempre cuando las posturas de las partes no son coincidentes. Y esto, que las posturas de las partes no sean coincidentes, es frecuente. Es decir, los abogados de familia, cuando adquirimos la representación del hombre en este caso, estamos durante todo su acompañamiento procesal en tensión continua. En tensión continua porque debemos de sortear una carrera de obstáculos para evitar las consecuencias fatales de esas denuncias instrumentales o de esos divorcios penales. Es frecuente que los abogados incluso se llamen en estos procesos de familia pues, para cambiar posturas, para intercambiar esas posturas, pero lo que es también frecuente, y no digo que sea malo que se llamen los abogados e intenten acercar posturas, es incluso hasta conveniente, siempre y cuando se aborde con responsabilidad y con honestidad. Pero es frecuente que las posturas de los abogados que defienden a las mujeres vengan acompañadas y precedidas de amenazas sutiles que pueden desencadenar efectivamente ese procedimiento penal, ese procedimiento de divorcio, como ha calificado Ruth, un divorcio penal. Es posible que suceda eso. Los abogados somos conscientes y muchas de las mujeres hacen uso indebido, espurio y torticero de esas ventajas que les presenta el sistema judicial. Casi incluso, en algunas ocasiones, llegan a pensar que si no hacen uso de esas ventajas, de esas prebendas, estarían perdiendo derechos. Esto es otra realidad, esa otra realidad que desde los despachos, desde el ámbito jurídico y desde el colectivo de la abogacía no se ve. Pero permítanme descubrirles esa realidad desde un caso real y seré muy somero por la escasez del tiempo que tenemos. Y les pongo en contexto, efectivamente, una crisis matrimonial y el padre presenta a la madre un convenio regulador con una guardia y custodia compartida. El resto de términos, todos al 50%. ¿Cuál es la consecuencia automática o cuál fue esa consecuencia automática? Efectivamente, a los 3 o 4 días, no se dejó esperar, una denuncia por violencia de género. ¿En qué derivó? Detención del padre, conducción e ingreso en calabozos, puesta a disposición judicial y después de la comparecencia del 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese padre se fue con una orden de protección y de alejamiento y las medidas civiles correspondientes con respecto a su hija. A los pocos días recibí esa llamada. Es una llamada que son muy recurrentes y que recibimos, pero es una llamada que conservo en la memoria y además que recordarla me causa hasta dolor. Y el letrado, una vez que se presentó como el nuevo letrado de esta señora, de un reconocido despacho, me hizo una propuesta inaceptable. Me dijo, literal, si tu cliente acepta una guardia de custodia atribuida a la madre, a favor de la madre, el uso de la vivienda familiar, un régimen de visitas a favor del padre exiguo y pensión alimenticia y compensatoria, por supuesto, desproporcionada a la capacidad retributiva de este padre, nos olvidamos del procedimiento penal. Me lo transmitió tal y cual se lo estoy transmitiendo a ustedes y me lo transmitió con una normalidad pasmosa, con una frivolidad que reconozco que me enervó. Por supuestísimo, las cuestiones que se plantearon eran inaceptables y, por supuestísimo, a este padre no le quedó más remedio que litigar. Efectivamente, a los 7 meses, en el procedimiento de divorcio, de medidas definitivas, esta madre ganó la custodia, por supuestísimo, con unos términos económicos bastante más rebajados acordes a la capacidad de este padre. Pero claro, ¿por qué les digo que esta llamada me causa dolor? Pues porque para esta madre no fue suficientes esos términos que obtuvo en el divorcio. Para ella no fueron suficientes. Entonces este padre se vio sometido durante los 2 años siguientes
a una cascada de procedimientos, la mayoría penales y algunos civiles. Los penales sobreseídos y archivados. Y el sistema judicial permaneció impasible ante esto. No se preguntó en ningún momento qué es lo que estaba pasando. En 2 años, más de 20 procedimientos, ¿qué es lo que pasa? Sobreseimientos, archivos. Bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Conseguimos que este padre finalmente obtuviera la guardia exclusiva de su hija. Tal día como un 28 de octubre. Al día siguiente, el 29 de octubre, esta madre, empoderada del feminismo por la Ley Integral de Violencia de Género y, por qué no decirlo, protegida por el sistema judicial, asesinó a su hija de 6 años con un cóctel de barbitúricos. El día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, enterramos a Olivia. Esto es otra realidad. Cuando la realidad desmiente al relato, el feminismo se pone de medio lado e intenta invisibilizarlo. Les diré que este no es un caso aislado, porque muchos dirán que, bueno, pues es un episodio, es un caso aislado. No. A los pocos días, 2 niñas de 7 y 11 años fueron asesinadas también por su madre, que las descerrajó 2 tiros. Esto sucedió en Quintanar del Rey, Cuenca. Y a las pocas semanas, en Asturias, Avilés, una madre se tiró desde un 5º piso con su niña de 7 años abrazada. No son episodios aislados. Esto sucede y lamentablemente hay muchos más. Yo estos los recuerdo con mucha viveza porque fueron casi coetáneos al del caso Olivia. Esta niña no se considera víctima, no está en los registros del Ministerio de Igualdad. Este padre no recibió en ningún momento ninguna ayuda, ni asistencial, ni psicológica, ni de ningún tipo, ni siquiera las condolencias institucionales, porque a muy escasos metros de aquí, en el Pleno del Congreso, la ministra de Igualdad, entonces Irene Montero, condenó este episodio obligada por la presión mediática a los 5 días. Y lo hizo de aquella manera tardía y tibia. ¿Por qué? Porque el relato es desfavorable. Gracias a Dios, este padre siguió luchando. Y este padre está hoy sentado ahí. Bueno, no os tengo nada más que deciros y ya para concluir, pues el tiempo apremia muchísimo, deciros desde un punto de vista forense que el marco actual de la Ley Integral de Violencia de Género genera asimetrías procesales, incentiva atajos espurios y desprotege a las personas, aquellas que debieran de estar en el centro del sistema de protección, los niños. Acabar con esta mesura no es un gesto ideológico, es una cuestión que exige técnica jurídica, equidad y humanidad. Y eso, y no otra cosa, es lo que yo he venido a defender hoy aquí. Muchas gracias, Daniel, por tu testimonio como profesional, y tengo que decir que un día me quedé impresionada también porque, escuchando en un programa de radio a un padre contar precisamente pues, que había terminado su calvario, después de muchos años, se le preguntaba si iba a tomar acciones como consecuencia de, porque ya se había resuelto que había sido víctima de una denuncia falsa. Y este padre decía, después de tantos años, de tanto dolor, y de tanto sufrimiento y además de tanto dinero, ahora ya no tengo ganas de seguir en esta lucha. Y por eso las denuncias falsas muchas veces pues, quedan impunes y tenemos que hacer lo necesario para que no sea así, porque entonces conseguiremos que se reduzcan seguramente.